aunque sea hojear los materiales de las clases, esperen que voy a tratar de... Ahí está grabando. Vamos a grabar para los compañeros y compañeras que no se puedan conectar hoy, que lo puedan ver, e incluso ustedes también, si después quieren revisar el video, lo vamos a publicar a partir de mañana o pasado. Les decía que, bueno, vamos a hacer foco en algunas cositas importantes que nos parecen de la clase 1 y 2, pero vamos a dejar un tiempo también para que ustedes puedan plantear no solamente dudas, sino estuve viendo en los foros que muchos y muchas estuvieron opinando y haciendo aportes muy interesantes, así que me parece que está bueno también que tengamos un momento de intercambio, porque bueno, como habrán notado, es una temática o un conjunto de temáticas en las que vamos haciendo camino al andar. No hay todavía manuales, sino que todo el conocimiento y toda la información que podemos ir compartiendo tiene que ver más con sistematizar las experiencias y también de ir recopilando las experiencias y los tramos de vida de las personas que lamentablemente tuvieron que pasar por situaciones de violencia, de género en general, y haciendo foco un poco también en las poblaciones jóvenes y adolescentes. Así que bueno, vamos a hacer esto de forma dinámica. Si les parece, podemos hacer un primer momento para hacer foco en los puntos importantes de la clase 1, hacemos una tanda de comentarios y de intercambios, y después hacemos foco un ratito también en la clase número 2, así también podemos revisar esa clase que me parece que es bien interesante y movilizadora, ¿no? La clase 1 la pensamos más que nada como un repaso o una profundización de algunos temas que suponemos que en algún momento tal vez hayan podido tener un acercamiento, ya sea por cuestiones académicas, por cuestiones de formación, pero también por experiencias propias, quienes tienen una militancia social o en el tema de género, o porque se han ido formando por sus propios mecanismos, pero nos parecía importante darle como un marco al trabajo, y por eso lo llamamos perspectivas, ¿no? Desde dónde miramos este problema que nos convoca, que es el tema de la prevención de la violencia en los noviazgos, o bueno, después también, como habrán visto, el tiempo ha pasado y la terminología que estamos usando actualmente son relaciones eróticos, sexuales y afectivas, ¿no? Porque vemos que una de las cuestiones que está pasando con las nuevas generaciones es que van generando nuevas formas de vínculo que tal vez no tengan las características que tenían en el pasado esos noviazgos más formales, más tradicionales, pero bueno, sin embargo siguen apareciendo algunos elementos que están bien arraigados en la cultura patriarcal. Y les decía, de las perspectivas tomamos esos 3 ejes importantes que habrán visto. El de los derechos humanos, nos parece importante que entendamos que la violencia de género en todas sus manifestaciones y con cualquier población tenemos que mirarla desde el punto de vista de los derechos humanos, porque de hecho es un padecimiento y tal vez la violación a los derechos de las mujeres más ampliamente difundido en el mundo. Incluso en nuestro país, ¿no? Si sacáramos la cuestión de la desocupación y de la pobreza, que son 2 aspectos fundamentales en lo violatorio a los derechos humanos, y pensamos que casi la mitad de nuestra población no accede a los derechos básicos referidos más que nada a lo social o a lo económico, yo diría que en tercer lugar, cuando hablamos de mujeres, la violación más flagrante a sus derechos humanos es la violencia de género. Y no solamente en aquella que sean sus relaciones afectivas, sino en todas las manifestaciones que en la clase 3 veremos más en detalle, que nuestra ley de violencia, de erradicación de la violencia, señala y abre un abanico mucho más amplio, y que nos lleva a pensar en este fenómeno del patriarcado y del poder
entre los géneros como un fenómeno mucho más extendido que en las relaciones interpersonales. Por eso hicimos ese foco en los derechos humanos. En segundo término, repasar o también hacer foco en la perspectiva de género, que es aquella que nos permite reflexionar sobre dos aspectos fundamentales, ¿no? El gran aporte de los feminismos, de las distintas olas feministas, después si quieren podemos ver un poquito esto de las olas feministas, pero el gran aporte desde nuestro punto de vista son tres, ¿sí? El hecho de criticar o cuestionar esta forma binaria de analizar la realidad, la cuestión del poder y el hecho de que esa forma binaria de ver la realidad y las relaciones humanas y el ejercicio del poder se consolidan en un sistema. Les pido que bajen los micrófonos porque se hace eco. Después lo habilitan. Cuando hagamos el debate lo habilitan. Decíamos el tercero es esperen, a ver, ¿escucho yo? ¿Se escucha que hay rebote de sonido? Sí. ¿Hay alguien que tiene abierto el micrófono? Beatriz. Creo que sos vos, Beatriz. Ahí está. Listo. Decíamos que el tercer elemento, sigo escuchando el rebote. Traten de silenciarse, así no tenemos esa molestia que va y viene del sonido. El tercer elemento es que ese poder y ese ejercicio del poder se consolida en un sistema que es lo que llamamos sistema patriarcal. Y ese sistema patriarcal, vamos a ir viendo a lo largo de las clases, pero creo que ya en las dos primeras podemos ver cómo está presente en casi todos los ámbitos de la vida. Desde lo más grande, lo más macro, como podríamos pensar la macroeconomía, ¿no? Cómo se distribuyen los fondos, los roles en el mundo económico, incluso hasta dentro de los países, y después en las cuestiones más cotidianas como es una relación de pareja. Y en el medio todos los vínculos que se establecen con las organizaciones, con las instituciones, entre los grupos, entre las personas, ¿sí? Entonces, por eso hablamos que es un sistema, porque cruza todos los niveles de relaciones que podemos analizar en cualquier sociedad. Claro que se va a manifestar en forma diferente según la cultura de cada país, o por lo menos de cada región. Nosotros, de alguna manera, heredamos la cultura occidental europea, pero eso no quiere decir que el patriarcado no exista en otro tipo de culturas, o que no podamos analizar también eso hacia el interior de otros grupos étnicos o de otras organizaciones sociales en nuestros mismos países. En referencia específicamente al tema del poder, me parece que estaba bastante claro esto de que hay algunos poderes que como sociedades decidimos delegar, ¿sí? Aquellos en los que nos ponemos de acuerdo y delegamos en ciertas personas o ciertas instituciones. Dábamos como ejemplo el hecho de que nuestra posibilidad de legislar la delegamos, por ejemplo, en los diputados y en los senadores, y que delegamos, por ejemplo, en las fuerzas de seguridad, toda la cuestión que tiene que ver con el manejo del orden social. A veces no muy felizmente, y la verdad que estamos pasando días bastante conflictivos con ese tema, pero en teoría estas fuerzas de seguridad son una delegación que hacemos los ciudadanos y las ciudadanas en un grupo para que protejan, en el caso del ejército, un país, y en el caso de las fuerzas de seguridad, que protejan a los y las ciudadanas de situaciones que supuestamente pongan en riesgo su vida, su patrimonio, etc. Pero después hay otros tipos de poder, que son aquellos que se ejercen porque tenemos algún tipo de condición que nos permite ejercerlo, ¿sí? Y decíamos, bueno, ¿qué son esas condiciones? Son recursos.
¿sí? ¿Se acuerdan que eso decía el material? Y esos recursos son de varios tipos, ¿sí? Tener una educación nos da un cierto poder, tener dinero nos da poder, tener prestigio, y dentro de esos poderes que no son delegados y que no son acordados, aparece este poder entre los géneros, ¿sí? Y como veíamos, lo que va a cuestionar fuertemente el feminismo es que esas diferencias no vienen de condiciones naturales, no tienen que ver con haber nacido con un sexo u otro, sino que forman parte de una evolución de nuestras propias culturas, ¿sí? Que fueron asignando roles diferentes según el sexo, y eso además se jerarquiza, y hay un género que tiene mayor prestigio, mayor poder, mayor libertad que el otro en el ejercicio de sus derechos. ¿Sí? Hasta ahí estamos más o menos. Y eso se manifiesta en múltiples formas, ¿sí? Como decíamos, así como el patriarcado es un sistema, el sistema de géneros también es un sistema, ¿no? No hace falta decir a qué género pertenece o responde el Poder Judicial, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Simplemente viendo sus decisiones, ahí se puede leer perfectamente las grandes diferencias de poder y de ejercicio del derecho que tenemos mujeres y varones en una sociedad. Incluso en nuestras propias sociedades, hasta no hace muchos años, esas diferencias estaban hasta legitimadas por la ley. Y en algunos países aún sucede, ¿sí? Quienes somos un poquito más grandes, recordamos que más o menos en la década del 80, con el regreso a la democracia, adquirimos el derecho a la patria potestad compartida. Pero hasta ese momento, las decisiones sobre los hijos y las hijas eran tomadas o respondían fundamentalmente a los deseos y la posibilidad que decretaban sus padres, varones. ¿Mm? Eso es solo un ejemplo. Hasta no hace muchas décadas las mujeres no podían sacar cuentas en los bancos, no podían aceptar un trabajo si no estaban autorizadas por su marido. Y esto no hablamos de hace 4 siglos, hablamos de hace mediados del siglo XX. Así que fíjense cómo estas relaciones de poder históricamente se han instalado en nuestras sociedades, a pesar de que en las décadas, desde las primeras décadas del siglo XX, el feminismo empezó a cuestionarlos y empezó a tener logros, fundamentalmente en algunos aspectos legales, pero también en los cambios culturales. Por eso estamos hablando de estos temas y por eso tenemos estos cursos sobre estas temáticas. Si no fuera por esa evolución histórica, no podríamos estar trabajando sobre estos temas porque nunca nadie los hubiese planteado. Si no eran las mujeres organizadas y el feminismo como movimiento mundial, muy probablemente la violencia de género nunca se hubiese cuestionado, hubiese seguido siendo un derecho ejercido por los maridos y por ciertos grupos sobre las mujeres. Entonces, eso nos parecía importante, y lo de cuestionar o de relativizar lo binario es muy importante para todo lo que estamos viendo. ¿Qué es el pensamiento binario? El pensamiento binario es el más básico que puede tener el ser humano, las personas. Es aquel conocimiento que casi se tiene en contacto con la naturaleza en una forma pura, entre comillas, si bien nosotros ya estamos imbuidos siempre de una cultura. Pero es esa idea de los pueblos que generaron las primeras comunidades, esa relación directa entre lo que se observaba, ¿sí? ¿Qué se observaba? Bueno, que había el día y la noche, que había cosas frías y calientes, que había cosas duras y blandas. Ese es el pensamiento binario, de solo pensar que hay dos posibilidades para analizar una situación o un elemento.
Sin embargo, cuando pensamos en las relaciones sociales, no funciona el pensamiento binario, nunca funciona, porque las personas y las sociedades y las comunidades tenemos una multiplicidad de características que es dificilísimo codificarlas. ¿Mm? Aún cuando ya tenemos una ampliación de la mirada, por ejemplo, sobre las cuestiones de género, y incorporamos la mirada de las personas trans, o incluso de aquellas personas que no se identifican ni con uno ni con otro género, seguramente, aún teniendo esa amplitud, va a haber gente que tampoco se va a identificar con las definiciones que hoy en día se abordan para dar cuenta de la diversidad. Nunca alcanza. Entonces, el pensamiento binario, de por sí, creer que ese pensamiento binario es el verdadero, es un ejercicio del poder, y es lo que permitió crear estas dicotomías entre lo femenino y lo masculino, y que eso tenga una carga de poder. ¿Mm? Por eso nos parece tan importante, y además es algo que deberíamos tener siempre presente. Nunca pensar que los fenómenos sociales se pueden ver solo desde dos puntos de vista y desde una cuestión binaria. Eso habría que aplicarlo a cualquier análisis que nosotros hagamos. ¿Mm? Profe, disculpa, hay un compañero que tiene micrófono prendido y por ahí no se escucha bien. A ver, espera que miro a ver quién puede ser. Joan. Joan me parece que lo tiene prendido. ¿Nos escuchás, Joan? Creo que sí, ahí está. ¿Ahora está? ¿Ahora está silencio? ¿No? ¿Se sigue escuchando? A ver. No lo quiero silenciar de acá porque silencio a todos y después... ¿Joan? En el baño ¿Escuchás? también. Así que vamos. Bueno, ahí está. Así que esa es la importancia que le damos a estos tres aspectos. Y como vimos también, los movimientos de la diversidad y después de la intersexualidad también van a cuestionar este tema de lo binario, ya no solamente en las relaciones cruzadas por el tema de género, sino también en las identidades y en las cuestiones que tienen que ver con el deseo sexual. ¿Mm? Y en el caso de la intersexualidad, también con la diversidad corporal. Ahí una vez más se cuestiona esto de lo binario. Es decir, no todas las personas nacen con una genitalidad, una genética y una composición hormonal tan clara entre lo femenino y lo masculino. Las personas intersex tienen una conformación en algún elemento de su cuerpo o de su biología diferente a lo que tradicionalmente se asignó como varón o mujer. Entonces, fíjense cómo esta cuestión binaria va a explotar fundamentalmente en el siglo XX con el aporte del feminismo, con el aporte de los grupos de la diversidad y de la diversidad de género y de sexualidad, y en un tercer momento, justo en estos días pasados, fue el Día de la Visibilidad de la Intersexualidad. En todos los casos, el pensamiento binario de nuestras sociedades castiga lo que no está dentro de esos dos polos aceptados. ¿Sí? Y dentro sobre todo pensando en la cuestión de la sexualidad y de la intersexualidad y de las personas trans, de la identidad de género. Hasta no hace tanto tiempo incluso se consideraban enfermedades. No hace mucho la Organización Mundial de la Salud eliminó la diversidad sexual y la identidad de género como un elemento patológico. Pero no hace tanto, ¿eh? Fue en la década de los 80 y los 90. Así que estamos bien cerquita. Incluso yo creo que lo de la transexualidad, no sé si no fue posterior, ¿no? Creo que fue avanzado los 90. Así que bueno, ¿esto por qué nos interesa para el abordaje de la prevención de la violencia de los noviazgos? Porque no tenemos forma de comprender esa violencia de género si no entendemos este sistema de poder que funciona en el patriarcado. La única explicación que podríamos dar a la violencia si no miramos desde ese punto de vista
es la patología. Es decir, bueno, quien ejerce la violencia es loco, y ahí se terminaría la explicación. Sin embargo, cuanto más se estudia la temática y cuanto más podemos informarnos y sistematizar las experiencias, nos damos cuenta de cómo esas personas que ejercen violencia en otros ámbitos o en otros vínculos donde el ejercicio de poder no les resulta tan fácil o no les resulta tan central, funcionan casi como personas normales, o son personas normales, ¿sí? Es decir, que el ejercicio de la violencia, de lo que llamamos la violencia de género, está fuertemente vinculada a la cultura y por ende a la socialización. ¿A qué llamamos socialización? La socialización de género son todos aquellos aspectos que vamos adquiriendo desde que nacemos y hasta que nos morimos, porque eso va a ir variando a medida en cada ciclo vital, pero que va definiendo y nos va colocando en aquellos aspectos, aquellos mandatos, aquellos roles que fueron pensados desde la sociedad como correctos para varones y para mujeres. ¿Sí? Y en ese transitar, en esa socialización, no solamente vamos a incorporar valores, gustos, cuestiones que tienen que ver con nuestra subjetividad, sino también que nos va a condicionar hasta la elección de nuestras carreras, de nuestros trabajos, ¿sí? Hay una metáfora interesante que me parece que es bien gráfica, que dice que los roles y los mandatos de género son como el director de una obra de teatro. Y todos y todas, nosotras y nosotros, cumplimos un rol de un personaje al cual le dieron un guión, ¿sí? Como si fuéramos actores y actrices en una obra de teatro. Y ese guión no es igual en todas las sociedades, pero siempre existe un guión. Siempre hay algo que se define como lo propio de lo masculino y lo propio de lo femenino. Y esto, por suerte, no va a ser algo fijo, sino que va a ir mutando, va a ir cambiando. En algunos lugares o en algunos grupos o en algunos aspectos más rápido que en otros, en algunas sociedades más rápido que en otras, pero al ser un aspecto cultural, tiene esa característica que puede ir cambiando, es decir, no es fijo, no es un destino trágico, sino que nosotros y nosotras podemos, con nuestras propias conductas y acciones, modificar esos guiones. Y esa es la buena noticia, ¿sí? Y por eso podemos trabajar o pensar en trabajar en prevención, es decir, que podemos de a poquito, con mucho esfuerzo, ir cambiando esas reglas de juego, esos guiones que de alguna manera justifican o justificaban hasta hace un tiempo el ejercicio de la violencia y fundamentalmente el ejercicio de la violencia de género. Hasta ahí más o menos estamos, no me voy a extender mucho más, simplemente estos temas para que ustedes vean en qué nos interesa hacer foco, y si les parece hacemos una tanda de comentarios o de preguntas y respuestas, y después vemos un poquito cómo esto se traslada al amor y a las relaciones de pareja. Sobre este primer aspecto de las perspectivas, ¿alguien quiere comentar? Vayan, no hay problema que prendan el micrófono cuando quieran hacer una pregunta o hablar, lo que les pido es que después sí lo apaguen, así no se arma un lío con el sonido. Julia, ¿te veo levantar la mano o no? No. Ah, con el mate. Quien quiera, habilite el micrófono y hable, no hay problema, porque no las veo a todas no las veo a todos y a todos en la pantalla. Bien, por ahí, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Me quedé pensando en esto de que no todas las niñas, los niños y las adolescentes, y principalmente las mujeres, tienen la posibilidad de poder modificar estos guiones del cual vos estabas hablando.
Y ahí la importancia, digamos, del rol que tenemos las y los adultos, y principalmente la importancia de la educación, en poder brindarles herramientas para que puedan ir modificando esas construcciones sociales que se van aprendiendo y que están cargadas de desigualdades. Por ahí me quedé pensando en eso, en las posibilidades de poder construir otros guiones. No todos tenemos las mismas posibilidades. Sí, Sí, un comentario cortito sobre eso, sobre el comentario de Carolina, por eso hacemos tanto hincapié en el tema de la ESI. Sí. Para la compañera de México, la ESI es la educación sexual integral, que es una ley que tiene nuestra educación pública y privada y que debería aplicarse desde el jardín infantes hasta el final de la secundaria. Por eso decimos que ese es un marco fundamental para lo que planteaba Carolina, porque muchos y muchas tuvimos suerte de tener familias que nos podían acompañar en algunos de estos procesos, en otros no, en otros tuvimos que romper, pero la escuela es el elemento igualador por naturaleza y por cultura que tenemos, y es una herramienta fundamental. Verónica, te escucho. Sí, justamente iba a nombrar eso de la ESI, la importancia que tiene y que es un gran logro, si bien es reciente esto, no hace muchos años, el tema de poder focalizarnos ahí y partir desde ahí, que los chicos tengan, y que nosotros sabemos que es un derecho y es una obligación de nosotros como educadoras, poder abordarlo, poder tratarlo, y que ese es un gran logro. El de la ESI yo lo celebro sinceramente porque hay muchas cuestiones que, por ejemplo, nosotros cuando íbamos a la escuela primaria, era el sexo varón y mujer, la genitalidad, pero no habían aspectos tan intrínsecos con respecto a la educación. La ESI es la ley 26.150, así que desde ese ámbito se trabaja siempre y se pueden abordar muchísimos temas con respecto a eso. Bien. ¿Algún otro comentario? Los apabullé. ¿Hay alguna? Perdón, Maru, sí. nombrabas que cuando no era violencia, digamos, violencia en el noviazgo, no me acuerdo las palabras específicas que usaste, pero como que dividías lo que podría llegar a ser una patología de violencia en general. Quería saber si ibas a profundizar más sobre eso. No, ¿Cuál es simplemente. o sea, en qué momento se cruzan? Porque si hubiese o no una patología, no sé bien cómo explicarte la pregunta. Sí, en general, desde el trabajo de la violencia de género, decimos que no es una patología. ¿Qué quiere decir? Que si lo tomamos desde el punto de vista de lo que son las definiciones patológicas de la psicología, no entraría en ninguna. Puede tener rasgos de algunas de esas patologías. Sin embargo, generalmente esa violencia está dirigida a alguna persona específicamente. Quien es esquizofrénico, quien es que tiene alguna patología de las que tradicionalmente define la psicología o la psiquiatría, no elige con quiénes ejerce esa locura, digamos, o esa patología, ¿sí? Claro, lo pensaba más desde el lado de la psicopatía. Lo que se está jugando en esa violencia de género es justamente un ejercicio de poder. Es decir, que la persona que ejerce poder tiene ciertas características personales y hacia quien ejerce su poder también tiene ciertas características personales, y eso hace que se establezca un vínculo. Pero ese vínculo no necesariamente se repite en otros vínculos de esas personas. Entonces no podemos decir que eso es una estructura de personalidad, sino que es una relación con una determinada persona. Y quien ejerce el poder sabe con quién puede ejercer el poder. ¿Sí? Decimos normalmente no come vidrio, o sea, sino que lo ejerce con quien tiene cierta garantía de éxito, entre comillas. María Eugenia. Sí, no, sumando un poquito, perdón, hola. Hola. Y aparte desde lo legal, si lo conceptualizamos como una patología, le podemos restar responsabilidad, entonces penal. Entonces,
Esa es la importancia de no decir que es una pandemia o que están enfermos, porque entonces ahí le estamos quitando responsabilidad al sujeto, ¿sí? Y son conscientes, saben lo que hacen, lo pueden tener naturalizado, eso será otra cuestión, pero saben que están cometiendo un hecho ilícito, que está mal, que están generando un daño, lo saben. Entonces, si fuesen enfermos, o si estaría loco, por ejemplo, una persona como hacer, ¿no? No pueden, no pueden conceptualizarlo, no pueden entender qué es lo que están haciendo. Bien. Flor, vos querías hacer un comentario. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Mucho gusto. No llegué a la presentación, no sé si hicieron. No, quería hacer un comentario también sobre esto que preguntaba Maru, que me parece que un dato que sirve para pensar un poco entre esa oposición entre, digamos, lo patológico y lo que tiene que ver con lo estructural, cultural, es mirar como, no tengo bien el dato exacto ahora, pero digamos la mayoría de las situaciones de violencia de género se producen a nivel doméstico o entre las parejas, y como es todo este fantasma, digamos, que hay en general sobre el acoso callejero, tiene una representatividad muy menor a la violencia doméstica digamos, en lo que es el conjunto de prácticas que conlleva la violencia de género. Me parece que eso también como saca un poco del lugar de lo patológico a la persona que ejerce la violencia, porque en general son personas que tienen vínculos, incluso digamos el marco de este taller es pensar dentro de la violencia entre los vínculos sexoafectivos o de los noviazgos. Y es eso, digamos, no podríamos pensar que todas las personas que están en pareja y tienen una relación violenta tienen un problema psíquico, psiquiátrico. Bien, sí, y además la estadística sería fatídica, porque casi a nivel mundial se considera que 1 de cada 3 mujeres en algún momento de su vida tuvo algún tipo o sufrió algún tipo de violencia de género. No quiere decir dentro de la pareja solamente, en cualquier tipo de violencia de género. Puede ser violencia laboral, puede ser acoso, puede ser Entonces tendríamos que pensar que la mitad de la población masculina de nuestros países está loca, y no es así. Eso tiene que ver con que somos sociedades que hemos permitido durante muchísimos siglos que los varones se sientan con ciertos derechos sobre la vida de las mujeres, y a veces ni siquiera se manifiesta de una manera violenta, ¿sí? Lo que se llama micromachismos, si quieren después les puedo subir un texto interesante de Luis Bonino que habla de eso, dice, bueno, en lo cotidiano constantemente se está ejerciendo el poder, desde alcanzarme la comida o tenerme la comida lista cuando llego, hasta las cosas más extremas que son tal vez los femicidios o las situaciones más de violencia que vamos a ir analizando. Pero ese ejercicio del poder tiene muchos niveles y prácticamente todos los varones en algún aspecto lo utilizan porque fueron educados para ejercerlo. Claro. ¿Sí? Tiene que ver mucho con las crianzas, Claro. la forma de mirarnos. O sea, no podríamos hablar de las diferencias entre los géneros si no tuviésemos una cultura, una educación y una formación que empieza desde la familia, pero que después atraviesa todas las instituciones, la escuela, el club, el centro cultural, cualquier lugar donde vayamos, se van a ir multiplicando estas formas de ejercicio de poder desigual, y las podemos observar. Eso es lo que nos permite la perspectiva de género. Cada situación que nosotros tengamos que analizar desde lo social, cualquier ámbito, cualquier institución, encontrar esos roles diferenciados que se establecen para varones y mujeres, y cómo eso crea una desigualdad, eso es lo que nos aporta la perspectiva de género. Eso que las feministas dicen cuando nos ponemos los anteojos violetas. Habrán escuchado alguna vez esa metáfora. Y es un embole, porque cuando nos lo ponemos,
no podemos tolerar más y nos va a costar estar en charlas donde se hagan chistes horribles, nos va a doler cada vez que veamos una situación de discriminación, es decir, nos va a formatear de tal manera que eso se nos va a empezar a presentar cada vez más habitualmente, y por eso vamos a ver lo masivo que son las situaciones de discriminación entre los géneros, y ni hablar si también incorporamos, por supuesto, a las diversidades, ¿no? No sé si había alguien más. Marcela. ¿Profe? Hola, hola a todos. Hola, Marcela. Un gusto, profe, ¿qué tal? Igualmente. Sí, gracias. Escuchaba a Verónica, ahí está la compañera, creo que es docente. Hola, Vero. Y también quería aportar algo al concepto de ESI, ¿no? Que es tan importante como una herramienta, pero lamentablemente nos encontramos con varios obstáculos. Desde la escuela misma, porque no todos los docentes todavía tienen, digamos, instalado este concepto, no lo quieren aplicar, pero quizás por prejuicios propios, pero también porque la familia ocupa un rol importante. Están, digamos, este grupo de padres conservadores, muy fundamentalistas, que sienten que el feminismo es lo peor que le puede pasar a sus hijos. Entonces nos encontramos con ese grave problema, y sin eso, como que por ahí cuesta que sigamos avanzando, ¿no?, en materia de ESI. Yo creo que es fundamental que se baje, digamos, esta ley, y que sea más del lado de una obligación, para que pueda llegar a todos y a todas, porque creo que es la única manera. Si no, vamos a seguir chocando con esta idea de que algunos van a poder recibir esta educación y otros niños y niñas no. Aparte de que también se suma el concepto de poder separar lo que es el Estado de la Iglesia, que también es otro punto importante a tener en cuenta, ¿no? Sí, sí, con respecto a eso, la religión tiene mucho que ver también. Yo me ha tocado situaciones en que padres iban a plantear que por ser religioso, tal religión, no permitían que sus hijos recibieran información. Claro. Pero está muy desconocido con respecto a lo que apunta a ESI también. Exactamente. ¿No? Porque es no solamente lo biológico, sino el aspecto emocional, psicológico, social, afectivo, son un montón de cosas, y es obligación de nosotros, y es un derecho del niño recibirla. Exactamente, sí, sí. Y del Estado también de poder garantizarlo, ¿no? Sí. No nos olvidemos que también el Estado tiene un rol importante. Claro, allá al haber un marco legal, no te podés oponer. No te podés oponer, hay que amigarse y sincerarse con esto. Es un tema muy importante. No es solamente que vas a trabajar sexualidad, el ESI lo maneja mucho con el tema de las relaciones sexuales. Ahí está la confusión. Sí, y también pensemos, no habíamos hablado en la primera parte, pero bueno, las religiones son instituciones muy importantes en la socialización de muchas comunidades, y también son un lugar donde se ejerce un poder particular, generalmente ejercido por varones, ¿no? Las iglesias católicas, ni hablar, porque bueno, las mujeres no pueden, por ejemplo, dar misas, ¿no? Ocupan siempre lugares muy subordinados, pero también tenemos que tener en cuenta que estos cambios, que son bien profundos, lo que cuestionan son muchos privilegios. Y entonces por eso tenemos también la oposición no solamente de las grandes instituciones como las religiones, sino que también eso se plasma en cuestiones más chiquitas, por ejemplo, entre los padres de una escuela. Y bueno, los cambios culturales profundos generalmente no se dan de una manera simple. Generalmente tienen que ver con conquistas y con luchas que se van logrando a medida que vamos convenciendo y haciendo un cambio en la forma de ver, y lo que vos decías, Verónica, también, de informar, que implica, por ejemplo, la educación sexual integral, desmitificar todas esas mentiras que se hablan de que se enseña a tener relaciones, etcétera, etcétera. Y también para esto no nos colabora otra gran institución de poder, que son los medios de comunicación, que muchas veces reproducen estos argumentos porque también son un elemento que no quiere perder ciertos privilegios,
o que hace un espectáculo de una discusión muy profunda, y siempre los medios lo que van a sacar es aquel aspecto más morboso, ¿no? También lo vemos cómo abordan los casos o situaciones de violencia, o cualquier tema social, ¿no? Siempre se va a hacer un recorte muy precario. Esto que decíamos, así como lo binario recorta la realidad de una manera particular, los medios hacen lo mismo, y los medios responden a intereses. Entonces también pensemos que todas estas tareas que nosotros emprendemos cuando trabajamos sobre temas de violencia o temas de género en forma un poco más amplia, siempre van a estar disputando poder con ciertos privilegios de lo que decíamos, las culturas que se vienen sosteniendo hace muchos años, y nadie quiere perder los privilegios. Claro. Lo Con sé respecto a eso, cuando no le queda otra. claro. Por ejemplo, con respecto a los medios de comunicación, es verdad, siempre se da el acto de la víctima, siempre aparece la víctima focalizada ustedes miran una tapa de diario, no le da gran importancia tampoco para los medios de comunicación, y del femicida, en este caso yo hablo de los femicidios concretos que han habido, no se conoce mayor detalle. O sea, siempre como que culpando a la mujer. Uh-huh. Siempre la mujer, no es más allá de la víctima, algo habrá hecho. ¿Por qué provocó esta situación? Y eso sinceramente a mí me enerva. Nos enerva todo. Y además fíjense que nunca se aprovecha un caso particular para hablar del problema en serio. Lo único que se quiere es hacer un caso policial, ¿no? Si no tendríamos no se ven muchos periodistas yendo a preguntarle a las comisarías o a los jueces que no ejercieron o no efectivizaron las medidas de protección, ¿por qué no lo hicieron? No parece ser una nota muy interesante para entender el proceso, ¿no? Importan más los datos bien amarillos, bien cruentos de la situación, como vos decís, los datos de la persona que lo padece, y casi una protección, ¿no? Porque cuando aparece una foto o un nombre de una persona responsable de ese ejercicio de la violencia, hasta a veces se dice, bueno, no se puede juzgar antes de que, ¿no?, tenga una condena, no importa que te haya prendido fuego en tu casa y tengas 28 testigos. Así un que... ejemplo de lo que decía la compañera es el caso de Nair Galarza. En el caso de ella, cuando se da al revés la situación, se conoce el nombre de ella, pero no el nombre del chico que falleció. O sea, ahí es un claro ejemplo de que siempre el foco está en la mujer. Exacto. Y siempre va a tener que volvemos. Y aquí volvemos, profe, a esa idea de la perspectiva de género, que los medios de comunicación no lo tienen. Así que me parece importante y hago un llamado, digamos, a todas las mujeres y también hombres, que es importante que puedan disponer de estas herramientas en tanto de perspectiva de género como también de derechos humanos, porque si no vamos a seguir viendo esos titulares de los medios televisivos, radiales y también gráficos, si no tenemos periodistas con perspectiva de género y de derechos humanos. De a poquito van apareciendo, son pocos y pocas, pero como en todo, vamos dando pasito a pasito, ¿sí? Sobre esta cuestión de la perspectiva, para después tener un ratito para hablar de la clase 2, ¿hay algún otro comentario o consulta, Celia? Sí. Yo desde hace rato les quería comentar la normalización de la violencia. Todo lo vemos de forma normal. ¿Por qué? Porque lo estábamos viviendo día a día y no vemos la violencia con perspectiva de género. No nos ponemos las gafas moradas como comúnmente decimos. Y al final de cuentas, por ejemplo, en las escuelas aquí en México, vas a ir a dar una charla sobre sexualidad, te revisan hasta las diapositivas y te dicen, esto no puedes dar porque esto no te lo permitimos. La educación laica se supone que no debe de existir en las escuelas, y sin embargo se nos ponen trabas para no poder dar un tema sobre sexualidad, más no inducir al niño o a la niña a que tenga relaciones sexuales, simplemente que conozca su cuerpo, que se valore y que vea todo, y igual todas debemos de ver las situaciones con perspectiva de género. Bien, bueno, compartimos esa situación. Tal vez acá tenemos, como decía Verónica, una ley
que ampara a quienes podemos trabajar estos temas en las escuelas, pero eso no quita que no haya dificultades y que no haya trabas, a veces no tan evidentes, pero generalmente también lo que sucede, por ahí las compañeras que están en otras provincias y en otras realidades nos pueden contar otras realidades, pero la verdad es que acá en la Ciudad de Buenos Aires también pasa que se limita a hacer una jornada de reflexión un día al año, y con eso se justifica que se está aplicando la ley, y no en la profundidad que implica una formación y como decíamos, una socialización que es mucho más que manejar información, ¿no? Les adelanto un poquito, pero en la última clase vamos a ver las diferencias entre estas cuestiones que tienen que ver con la promoción, con la prevención, y a qué apunta cada una, y cómo la socialización tiene que ver con adquirir valores, con adquirir formas de vínculo, con adquirir un montón de cuestiones que no son solamente la información. La información es necesaria, pero no es suficiente, y más para cambiar cuestiones culturales tan profundas como son las relaciones de género, ¿sí? Bien, ¿alguna otra cosita o avanzo sobre un par de comentarios sobre el tema de la segunda? Sí, Carolina. Sí, yo quería hacer un aporte pequeño, que con esto que estaban hablando las compañeras de descentralizar la mirada hacia la mujer, en la actualidad también se están elaborando el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, muchos materiales que tienen que ver con esto de las nuevas masculinidades, que por ahí años anteriores no era una cuestión que se trabajaba mucho en la escuela, y también en varias provincias se está haciendo énfasis el trabajo con la ley Micaela, en el marco de la ley Micaela. Bien, sí, les hago un comentario. Nosotros compartimos también un PowerPoint que sintetiza un poquito los contenidos de la clase 1 y 2, que lo tienen en la plataforma. Ahí yo amplié un poquito la cuestión de la masculinidad, porque no podíamos en la clase 1 llenar tanto de conceptos, porque la verdad es que se hacía muy largo, pero ahí tienen algunas referencias sobre la cuestión de la masculinidad, y después también vamos a ofrecer mucha bibliografía, porque este es un tema fundamental en esto que señalábamos, y cuando veamos las cuestiones específicamente de la violencia de género, si partimos de la base que esta es una situación vincular, necesariamente vamos a tener que trabajar con los varones, sobre todo cuando pensemos en estrategias de prevención, ¿sí? Permitir desarmar aquellos aspectos del patriarcado que están en el fundamento de la violencia, pero también en aquellas violencias que se ejercen sobre los varones, ¿sí? Que tal vez son más sutiles, pero sin embargo el modelo patriarcal también les afecta a ellos en muchísimos aspectos, tal vez no en la dimensión que a las mujeres, pero sí en muchas cuestiones que hay que pensar, y sobre todo cuando trabajamos con jóvenes que todavía tienen la posibilidad de cuestionar esos modelos y tienen la posibilidad de repensar esa masculinidad desde un lugar mucho más cercana a sus deseos y a sus potencialidades, que a ese guión o a ese mandato tan fuerte que también tienen los varones. Entonces, les adelanto esto para que, si les interesa la cuestión de la masculinidad, lo profundicen con los materiales que les sugerimos, y también hay un montón de materiales dando vuelta, por suerte es un tema que se está empezando a conversar. Después, cuando veamos el tema de violencia, no hay tanto consenso sobre el tema del trabajo con las personas que ya ejercen una violencia fuerte, digamos, o muy, muy evidente, pero sí está claro que desde el punto de vista de la perspectiva de la prevención tenemos que abordar la cuestión de las masculinidades. Vamos a dedicarle un tiempo a esto cuando charlemos sobre la clase 4. ¿Algún otro comentario sobre la parte de perspectivas? ¿No? Bueno, avanzo un poquito, igual después si quieren tenemos una media horita más, voy a hacerlo muy cortito, el resumen de la clase 2 para que tengamos tiempo de intercambio, y si quedó algo pendiente de esta primera parte de perspectiva lo retomamos. Bueno, la clase 2 en realidad muchas veces lo que nos pasa, y no sé si les habrá pasado a ustedes también, es
que nos golpea mucho en nuestra propia historia, ¿sí? Y en nuestras propias relaciones. Es un desafío y un incentivo a repensar todas esas relaciones y esos vínculos amorosos, sexoafectivos, toco y me voy, o los que fueran, y que nos permite ver de qué manera estas relaciones o estos guiones de género, o estos roles o mandatos, aparecen también cuando analizamos las relaciones amorosas. Y por eso hacemos hincapié en aquellos aspectos donde mostramos en forma más o menos gráfica lo que significa el amor romántico y sus mitos. Muchos de ellos parecen hoy en día una cosa totalmente perimida, sin embargo, todavía siguen funcionando bastante eficazmente. Y también ahí es bastante claro, se puede analizar bastante claramente cómo también es en un ámbito donde las diferencias entre varones y mujeres y los relatos que se arman alrededor de lo propio de lo femenino y de lo masculino ponen a las mujeres o a las identidades femeninas en una posición mucho más, de mucha menos decisión sobre muchas cosas que tienen que ver con el amor, ¿sí? O de una situación más pasiva. A veces cuando hablamos de estas cuestiones nos dicen, bueno, pero en realidad ya las pibas de las nuevas generaciones, las chicas de las nuevas generaciones no tienen esa actitud. Es verdad que en muchos aspectos esos mitos del amor romántico parecerían ser que están como aflojando. Sin embargo, en muchos grupos sociales que tal vez no tengan la posibilidad de acceder a cierta información, o no tengan una participación o un contacto con el pensamiento feminista, o puedan por su propia trayectoria cuestionar esos lugares de poder o esas formas de relación, siguen funcionando estos mitos y siguen siendo un elemento importante a la hora de analizar cuando vemos cómo se desarrolla un vínculo violento en la pareja. Y entonces por eso es la razón de esta clase 2, y también la razón es que parte de la prevención es que vamos a tener que pensar, que vamos a tener que desear, que vamos a tener que ejercer otro tipo de modelo amoroso, ¿sí? Y acá no importa mucho si esa relación es heterosexual, es homosexual, no importa cuál sea el objeto de deseo que tengamos, sino que tiene que ver justamente con esos roles que se han asignado históricamente y que también funcionan en parejas donde tal vez los componentes no sean un varón y una mujer. ¿Por qué? Porque los roles pueden ser ejercidos por un cuerpo X, y sin embargo responder a un modelo femenino o masculino tradicional, ¿sí? Por eso también incluimos algunos comentarios sobre las situaciones de las parejas homosexuales. Y lo mismo sucede con las identidades diversas. Puede haber chicas trans que adquieran esos roles femeninos sin cuestionarlos absolutamente, y que por eso vemos cómo también son personas sobre las que se ejerce muchísima violencia de género, muy parecido a lo que pasa con las mujeres cis, ¿sí? A las cisgénero mujeres. Entonces, nos parece muy importante, y además lo del amor romántico es muy claro para entender cómo funciona la cultura en esto de socializarnos. Fíjense, cualquier expresión cultural que ustedes tomen y que tenga alguna relación con la cuestión amorosa, van a encontrar muchos elementos para analizar sobre esta cuestión del romanticismo, de las diferencias de género, de los lugares que ocupamos varones y mujeres en esos vínculos. Ni hablemos del reggaetón, que sería el extremo. Pero podemos empezar por Hollywood, por Disney, pasando por el género musical que quieran. Acá la compañera mexicana hayan hecho un gran aporte desde el bolero para graficar muy claramente el amor romántico, así que fíjense cómo analizando cualquier elemento, pero puede ser hasta una ficción
hasta una película de ciencia ficción, en cualquier expresión cultural van a poder encontrar elementos que muestran cómo se transmiten estos valores, y a pesar de que se han ido modernizando un poco, todavía siguen teniendo un peso fuerte estos mitos del amor romántico, y por eso, bueno, esta idea de el colocar el foco en esas formas específicas de entender el amor. ¿Y por qué es importante al momento de analizar las violencias de género? Que esto lo van a ver en la clase que vamos a publicar el lunes. Porque todos los discursos que giran alrededor de por qué se ejerce esa violencia, muchos tienen que ver y muchos se justifican por esos mitos del amor romántico. Lo posesivo, lo exclusivo, todos esos elementos que aparecen en ese cuadrito que hicimos en la clase, la cuestión celosa, y todo tiene que ver con un ejercicio de poder. Siempre hay un elemento generalmente vinculado a lo masculino que necesita, para su seguridad y para su reafirmación, tener control sobre esa persona. Y la justificación de ese control muchas veces tiene que ver con lo que afirman los mitos del amor romántico. Por eso decíamos, la monogamia, el amor exclusivo, todo eso tiene una raigambre muy fuerte que después va a aparecer en los discursos de las personas que ejercen violencia. Entonces, por eso es tan importante entender cómo la cultura también está por detrás de las cuestiones de la violencia y la justifica en muchas situaciones. Es decir, yo me siento justificado de ejercer violencia porque ella me fue infiel, o porque no me hace caso, ¿sí? O, podemos agarrar cualquiera de los mitos, porque no sé, podríamos... El que más fácil me sale es esta idea de lo posesivo, ¿no? Pero podemos relacionar muchos de los mitos. Y también muchos de los elementos que las personas que reciben violencia justifican esa violencia y permanecen durante un tiempo o durante mucho tiempo en esas relaciones, también amparadas en esos mitos. Yo tengo que aguantar porque el amor es eterno. Por mis hijos. Por los hijos, y ahí van a aparecer toda una batería de argumentos que también están vinculados a los mitos del amor romántico o algo similar, digamos, lo que sería la justificación de relaciones de amor basadas en esos mitos. Claro, sería así, como en nombre del amor se acepta todo. Para las mujeres. Para los varones no. Y lo mismo con el tema del ejercicio de la sexualidad. Vieron que ahí tomamos tanto la cuestión que tiene que ver con el vínculo amoroso, pero también con el ejercicio de la sexualidad, qué cosas están permitidas, qué cosas están prohibidas, qué cosas están bien vistas, qué cosas están mal vistas. Y en general también para la cuestión de la violencia, qué cosas se justifican o no en los entornos. Y esto es muy importante. Porque la violencia de género, sobre todo en las relaciones sexoafectivas, va escalando, lo vamos a ver en la clase próxima, va escalando en su gravedad en tanto y en cuanto hay un entorno que lo favorece y lo justifica, o no lo ve, o hace que no lo ve, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante en la cuestión de la prevención, no solamente apuntar a la información individual de lo que yo tendría que hacer en mi pareja, sino también en lo que todos y todas podemos hacer cuando observamos esas situaciones, ¿sí? Y en la cuestión de la prevención y en el trabajo con adolescentes, el grupo de pares es muy importante esa edad. Determina mucho las formas y las reglas de aceptación o no en el grupo. Entonces, es muy importante que esos valores que empiecen a manejar los grupos de jóvenes empiecen a repeler la violencia. Empiece a ser un costo ser una persona que ejerce la violencia, ¿sí? Y que no está bien visto y que no se justifica y que no puede admitirse bajo ningún concepto. Entonces, por eso también después vamos a ver cómo en el trabajo de prevención también el grupo de pares
va a ser un lugar y un espacio muy importante a trabajar, y por eso van a ver que hacemos mucho hincapié en el trabajo grupal. Pero eso no me quiero adelantar mucho más. No voy a entrar en el detalle porque en la clase tienen desarrollado, pero si alguien quiere profundizar, el libro de Esteban es muy lindo, es muy interesante. Por suerte lo podemos tener gratuito en PDF. Y la última parte son todas entrevistas, y es muy interesante ver lo que cuentan las mujeres. Si bien es un libro español, si hiciéramos un trabajo acá, seguramente aparecerían las mismas cosas, y de hecho la investigación que nosotros le compartimos, que hicimos hace unos años, hay un capítulo dedicado a la cuestión de los mitos del amor romántico, y cómo empiezan a verse a edades muy tempranas, y cómo todavía aparecen muy fuerte como verdades absolutas en el discurso de los chicos y las chicas, ¿sí? Miren en la partecita esa de la investigación y van a ver cómo aparecen esos mitos tan presentes. Hasta acá lo que yo les quería comentar. Si quieren, tenemos un poquito más de 20 minutos para que compartamos ideas o lo que les hizo aparecer en la cabeza de esta clase 2. Sí. Flor, ¿vos querías hablar? Sí, Sí. me gustó mucho, vos lo mencionaste al principio y también está en el video de Ana Mafía, esta forma o sea, cuando hablan, digamos, sobre las parejas homosexuales y cómo muchas veces terminan representando los modelos de la masculinidad y de la feminidad existentes en el mundo heterosexual, y me pareció súper interesante, ¿no? Como los roles y esta idea de modelo, del modelo de lo que podemos, me sale reproducir, pero es como, bueno, no sé, no me sale ahora la palabra, pero se entiende la idea. Me pareció como súper loco porque en muchos casos pasa. También me parece que la comunidad queer tiene como una forma de inventar nuevas formas de relacionarse de la que nosotros tenemos muchísimo que aprender. En relación a las formas de la amistad o de cómo también se van transformando después esas relaciones que por ahí en algún momento fueron de pareja y fueron cerradas, y me parece que ahí la comunidad queer tiene mucha inventiva, pero también sucede esto de que muchas veces se reproducen esos esquemas del amor romántico que en un principio está planteado en la pareja heterosexual, porque tiene que ver también con esa complementariedad, digamos, entre lo femenino y lo masculino, o los roles asignados a lo femenino y a lo masculino, y cómo esos modelos también se reproducen en otras formas de relaciones, incluso con otra orientación sexual. Sí, ahí Diana dice, el no tener otros modelos, ¿no? El ser sociedades que no tenemos una oferta y una apertura para pensar otros modelos de vínculo, se toma lo que se conoce, ¿no? Y lo que está disponible es esos roles masculinos y femeninos. Por supuesto que obviamente después aparecen otras opciones y otras formas de vínculo, como vos señalás, y también muchas veces formas de amor diferentes a las que tradicionalmente consideramos en el mundo occidental, ¿no? Empiezan a aparecer, esto que vos decías, bueno, la amistad puede ser también una relación muy amorosa, que no necesariamente involucra la genitalidad, ¿sí? Pueden haber relaciones de amistad muy profundas y casi que más importantes que una pareja, en el sentido de lo que representa el amor, el acompañamiento, la posibilidad de confianza, de sostén. Por eso en un momento Esteban dice, ¿no? La relación amorosa sexoafectiva en el mundo occidental está tan sobrevalorada que hemos olvidado otras formas de amor, o hemos puesto en segundo plano, y un poco lo que decía Flor, esto sí en ciertos grupos de
la diversidad, o como vos lo señalabas, en los grupos queer, aparecen estas cuestiones de nuevos vínculos, y también por motivo que muchos de esos grupos a veces son expulsados o tienen relaciones conflictivas con sus propias familias nucleares y construyen otras formas de familia o de amor familiar de otras características, ¿no? Me parece que eso también no hicimos hincapié, pero el amor romántico implica un modelo familiar también. Y ese modelo familiar sí que está bien implotado, ¿no? Sí que no funciona ya ese modelo de mamá, papá, hijos de la era victoriana, si lo quieren ver en la cuestión de la historia, ya realmente no funciona, pero por muchísimos motivos, no solamente por la aparición del feminismo y el cuestionamiento de los roles tradicionales, sino por las familias monoparentales, por las familias ensambladas, ¿sí? Entonces, eso también está colaborando para que aparezcan nuevas formas de vínculo y los roles tradicionales se empiecen a cuestionar un poco. No es lo mismo, no era lo mismo nuestra infancia que las infancias de hoy, que tal vez tienen niños y niñas trans en sus escuelas, o mamás y papás, parejas de mamás y papás, o familias divorciadas y vueltas a juntar, entonces tenemos 8 pares de abuelos, 25 tíos, ¿sí? Estos fenómenos son bien de nuestra época, y bueno, volvemos locos a las escuelas, que vamos 30 personas a buscar al mismo niño y tienen que tener un listado, casi un padrón para saber quién lo va a buscar cada día. Así que me parece bien interesante lo que vos decís, Flor. Sí, aparecen ahí muchos desafíos, y para repensar los vínculos sexoafectivos y los demás vínculos también. Carolina. Sí, yo por ahí me quedé pensando en esto que vos hablabas de las justificaciones, y que a veces son tan manipuladoras estas justificaciones, que inclusive generan en las mujeres esa sensación de que somos las culpables, o de algún modo las responsables de que se ejerzan esas violencias sobre nuestros cuerpos. Entonces, ¿cómo se manipulan estas justificaciones, y cómo son tan fuertes, digamos, que creemos que nosotras, en cierto modo, somos las responsables? Sí, no hay violencia física si no existió antes una violencia emocional, o lo que vos decís, una manipulación, es una construcción que se va haciendo de a poquito, eso lo vamos a ver en la próxima clase, y como siempre esa capacidad de manipulación está por detrás de la justificación de la violencia, ¿no? Siempre. Tiene a Julia, sí. Sí, no soy de mucho participar por eso. A ver, a mí yo trabajo en justicia, trabajamos puntualmente con violencia de género, ya en la provincia de Río Negro se trabaja todo con perspectiva de género, se hizo un código procesal con perspectiva de género, y lo que se está dando, yo trabajo en la zona, en el Valle Medio, que le dicen, en el medio de la provincia, y de un tiempo a esta parte se están dando muchas situaciones de violencia de género en adolescentes, en noviazgos. Puntualmente, que es real, lo que yo voy leyendo es como que lo traslado enseguida a mi trabajo. Porque, por ejemplo, me tocaron 2 situaciones donde totalmente diferentes en adolescentes. Una, la chica, muy bien pagada, por el trabajo que se había hecho en el colegio con los ESI. Ella venía de colegios públicos que desde la primaria habían empezado a trabajar los talleres de los ESI y le habían dado continuidad en el secundario. Entonces, cuando generalmente hablamos con el denunciante, primeramente, y después con la otra parte, si es necesario, y ella plantea de que ella cortó la relación, porque lo dice así: yo corté la relación porque me di cuenta que me estaba violentando con sus actitudes. Entonces empezó con el del amor romántico. Me cerraba, me controlaba el celular. Entonces era como todo lo que yo había leído lo trasladaba automáticamente a la situación. Y él lograba, y ella en eso de
estaba muy empoderada en que permitir que en sus relaciones se diera esta manipulación. Y después hay otras situaciones donde a las mujeres les cuesta muchísimo lograr darse cuenta de la manipulación que hace el hombre sobre ellas. En esto de que empiezan automáticamente con los mensajes, a pesar de que hay medidas protectivas, empiezan con los mensajes en esto: si vos me dejás, yo me muero, yo me voy a matar, porque yo te amo, vos no te das cuenta. Entonces empiezan con toda esa manipulación que a veces hacen que las mujeres vuelvan con ellos, y cuando uno habla y conversa con ellas empiezan: no, porque si yo vuelvo, después no puedo volver a denunciar, porque no me van a creer. Entonces uno empieza a trabajar en esto de empoderarlas, en esto de toda la manipulación que él está haciendo, de que hace la otra persona, de que ella tiene la capacidad y la habilidad de poder manejarse sola, de que hay una autonomía personal, un autocuidado. Entonces generalmente nosotros empezamos a trabajar con lo que es salud, acá con la Secretaría de SENAF, con los chicos menores de 18, y se empieza a trabajar en esto de buscar referentes, como vos decías, de pares, referentes familiares, que siempre tengan un soporte de contención y de acompañamiento que hagan de que ellos sostengan el corte que hacen. Pero es real que hay un ciclado de violencia muy marcado y que cuesta mucho para que ellas. Sí, parte de la perspectiva de género es entender que eso es lo que va a suceder. Si no tiene la posibilidad de hacer un proceso interno y personal, de ir identificando esas manipulaciones y esas violencias, lo lógico es que vuelva, porque como decíamos, por detrás de todo eso está lo que recibió desde que nació, y lo que recibió desde que nació probablemente, si no tuvo posibilidades de tener otros momentos, como decíamos, es volver a esa relación, sostener, más cuando hay hijos, más cuando son relaciones de muchos años, no ser la responsable de romper la familia. Ahí entran a jugar muchas cosas, pero justamente la perspectiva de género es la que nos permite entender que es absolutamente esperable que eso pase si no le damos un espacio y un acompañamiento para que pueda hacer ese trabajo de reflexión que vos señalabas. Sí. Bien. Sí, generalmente lo que nosotros hacemos es esto, decís, lo más difícil ya lo hiciste, que fue hacer la denuncia y hacer el corte. Ahora lo tenés que sostener, entonces empezar, lo que nosotros, desde el corto trabajo que nosotros tenemos desde Justicia, es como empezar a encaminarlos como para que empiecen las otras instituciones a acompañar, y en este sentido de decir, es difícil lo que viene, porque es como que enseguida, ¿qué van a decir los demás? Entonces, primero estás vos, está tu cuidado, está tu enriquecimiento personal, y después está lo que piensen los demás. Porque si no es como que a veces en muchas situaciones está muy marcado esto de qué van a pensar los demás. A veces se hace difícil. Y a veces siempre hay situaciones que son tres. Pero cuesta. Pero entonces como que cuando uno hace en esto de, sí, bueno, voy a iniciar, voy a empezar con el grupo, entonces como que uno empieza a trabajar. Claro. Y uno dice, bueno, se está dando cuenta. Muchas veces ellas repiten una situación donde la señora empezó a observar, nunca ella fue de la violencia que ejercía hacia ella, pero cuando empezó a ejercer cultura patriarcal en los hijos, donde empezaban a hijos a la madre, cuenta de que había algo que no estaba funcionando. Y ella dijo, yo no quiero que mis hijos crezcan con esto. Entonces, digamos, hizo la denuncia, se separó, dice, y yo quiero que ellos tengan otra visión, dice, de que todos somos iguales, todos podemos colaborar, todo. Porque de la escuela habían empezado con unos talleres para padres que ella sola había participado, él no. Y él decía, como dicen acá, esas porquerías de la escuela. Fíjese lo importante que es la intervención de las instituciones y de la posibilidad de escuchar otro discurso que no es el que está entre las cuatro paredes, porque ya vamos a ver cómo también un ejercicio del poder es aislar a esa persona, cortarle todos los contactos, los vínculos,
y esa posibilidad de encontrarse con una institución, con una persona o con un grupo que le propone o que le dice cosas diferentes y le empieza a dar una posibilidad de salida, una luz, puede en algún momento llegar a hacer ese clic que le permita salir de la relación de violencia, pero siempre va a ser un camino difícil, sobre todo si esa relación tiene mucho tiempo. Con respecto a lo que decías de las parejas adolescentes, en el grupo anterior, en esta misma clase, aparecía esta cuestión de lo que estamos observando, de chicas que tienen acceso a cierta información y formación por sus vínculos con grupos de mujeres, con grupos feministas, con militancias de diferente tipo, empieza a haber como una distancia entre esos valores o esos principios que antes eran casi compartidos entre varones y mujeres respecto a las cuestiones de género, y como hoy las chicas cuestionan mucho más esos roles tradicionales. Y eso a veces en algunos ámbitos puede ser un elemento que desate situaciones de violencia cuando la otra persona necesita ese ejercicio del poder. Por eso aparecen estas cuestiones de la violencia extrema y muy cruel en parejas muy jóvenes. Creemos que es una forma de reacción sobre esto de que las chicas ya no están en una situación de sumisión, o por lo menos algunos grupos de chicas. Y por otro lado, la desorientación que les produce a los varones, y ya no hablando solamente de violencia, cuando tienen que encarar a una chica y no saber qué cosas sí, qué cosas no, y aparece toda la importancia de trabajar la cuestión del consentimiento, que ustedes habrán escuchado cómo aparece este tema en la agenda del trabajo con jóvenes, sobre todo en las escuelas, y sobre todo ante la aparición de los scratches, que habrán visto que fue todo un tema, no sé si en todas las provincias sucedió, pero en muchas escuelas secundarias, al no tener una respuesta institucional sobre situaciones de acoso o de violencia o situaciones de incomodidad en fiestas o en situaciones de este tipo, y no hay ningún mundo adulto que dé una respuesta hacia ese problema o que lo hable o que lo aborde, aparece esta cuestión del scratch, ¿no? Y a veces no por situaciones de una violencia ya instalada, sino por cuestiones de, casi que para los varones no entienden cuál es el problema, digamos, ¿no? No entienden por qué eso que ellos hicieron las chicas lo sienten como acoso. Entonces, bueno, aparece todo un abanico de situaciones en las que tenemos que empezar a pensar también cómo abrimos los espacios para que esos conflictos se resuelvan de una manera mucho más lógica y mucho menos costosa, tanto para la persona sobre la que se ejerció ese acoso como la persona que lo ejerce, porque tenemos que pensar que esas violencias o esas situaciones de violencia de baja intensidad hay que trabajarlas desde la prevención también. La prevención no es solamente que no aparezcan, sino que cuando aparecen esas situaciones, y no son situaciones que ya sea una violencia instalada en el vínculo, sino que sean hechos que incomodan sobre todo a las chicas, se puedan tramitar de una manera diferente y se puedan utilizar para reflexionar sobre las cuestiones de género, y que los varones entiendan cuáles son las cuestiones que tienen que ir modificando, y que implica esto de los consentimientos, ¿no? Cómo tengo que preguntar, tener en cuenta lo que la otra persona quiere o desea, que estar vestido de una determinada manera, o llegar a una situación donde uno puede estar dándose besos pero no quiere tener una relación sexual, todas esas cuestiones que tienen que ver más con los vínculos cotidianos, y que en algún punto pueden ser situaciones de violencia de baja intensidad o de acoso, o que la persona se sienta maltratada, pero que se pueden tramitar de una manera diferente con el diálogo, con la construcción de modelos, con la discusión justamente de los límites, los acuerdos, etc. Bueno, Matías. Sí, Hola, yo bienvenido. solamente quería, hola, ¿qué tal a todos? Quería solamente aportar una cosa generacional que veo a veces con pacientes, o a veces también en el trabajo en el territorio, en las escuelas,
es el uso de tecnología, es el uso de la virtualidad, como otra manera también de expresar a veces estas cuestiones de amor romántico. Por ejemplo, el hecho del control. Un paciente, los padres tenían en el GPS del celular, veían dónde estaba su hijo todo el tiempo, ¿sí? Por seguridad, supuestamente, esto lo transmitían a su hijo adolescente, joven. Y él hizo lo mismo con su novia. Entonces él celaba y controlaba todo el tiempo a su novia mediante el celular, mediante cuándo estaba en línea, cuándo no, dónde estaba mediante el GPS, como otra forma de control y de cuidado, como si fuesen los padres con él. Y no solamente esto, sino un montón de otras cuestiones que se veían en la cotidianidad de su casa, que se vivían y que él después pudo ir registrando, que también eran formas violentas entre los padres y que pasaban impune, él también las replicaba de vuelta en su relación de noviazgo. Conductas aprendidas definitivamente. Sí, por eso digo que también hay una cuestión de la virtualidad que se instala hoy, que tal vez se puede perder a veces a la vista de los que estamos trabajando, que tal vez somos de otras generaciones o conocemos incluso cómo funcionan las herramientas, pero los jóvenes también ya las utilizan de otra manera y saben tal vez algunos detalles que los ayuda a conseguir tal vez una forma de vínculo que termina siendo... Sí, eso aparece todo el tiempo, los talleres, en el trabajo cotidiano con chicos y chicas. Y además lo que vos decías, Matías, también, que en un punto esta cuestión de los roles masculinos y femeninos con respecto al control y los celos, esto lo vamos a trabajar un poco más en la próxima clase, pero se los adelanto, que también las chicas ejercen ese tipo de control y celos. Lo que pasa es que después, justamente con la perspectiva de género y con los lentes puestos, los lentes violetas puestos o morados, como decía Celia, puestos, la justificación de por qué se ejercen esos celos y ese control es diferente para los varones y las mujeres. Pero también hay que reconocer lo que decía Matías, que está tan instalada la cuestión, sobre todo por esta nueva aparición de la tecnología como un elemento de control, que también se hace bien evidente en las chicas. Y esto es muy importante también reconocerlo, porque cuando trabajamos con talleres o trabajamos con grupos, hay que reconocer que eso aparece. Después nosotros podemos interpretarlo desde la cuestión de género, pero si lo negamos, también clausuramos un debate interesante entre los grupos de mujeres y varones. Eugenia y después Verónica me pidieron la palabra. Una cosita, siguiéndole el hilo de Matías. Yo trabajo en un centro integral de la mujer en Flores, en Capital Federal, y por lo general la franja etaria con la que trabajo es más grande, pero las mujeres que nos han llegado para consulta o asesoramiento, que son adolescentes, ahí sí, la violencia siempre tiene que ver con violencia digital mucho. Lo que decía, ¿no?, del control o la cultura del escrache que hablabas antes, ¿no?, ahora de te hago que te escrachen. Estoy armando un trabajo. Que mis seguidores te escrachen y te entren a hostigar a través de las redes, es algo que es muy etario, de adolescentes o de veinteañeros, ¿no? No se da para más arriba, es bien ahí, y es difícil, y es bravo también, porque las hace aislarse más, y entrar en una depresión grande, y sentirse totalmente acosadas por quizás un número importante de personas que ni siquiera conocen. Entonces el peligro al que están expuestas es muy importante. Bien, Verónica. Sí, con respecto a lo que decía Matías, con respecto a la tecnología, he visto muchos memes en Facebook, por ejemplo, que la mujer, al ejercer como que se la ve más celosa y se la llama tóxica, cuando en una relación afectiva. Entonces, todo eso siempre recae en la mujer,
responsabilidad de todo, en el hecho de que a la mujer se la ve como siempre la más celosa, eso nada más quería. Marcela, te escucho. Sí, siguiendo también lo que decía Matías, cómo estas conductas que también creo y opino como Celia, estas conductas repetidas, cómo lo ha naturalizado. En este caso específicamente, hablemos porque creo que es un caso puntual, cómo él lo ha naturalizado de manera encubierta en esto de te cuido, digamos, quiero saber a dónde está, pero encubierto en otras cosas, ¿no? Eso me parece importante rescatar. Nada más. Sí, la tecnología no es que va a crear nuevas situaciones de violencia, sino que hace mucho más sofisticada la herramienta con la cual se puede controlar o ejercer esa violencia. Y además, así como Matías decía, hay grupos de chicos y chicas jóvenes que manejan cierta información sobre las redes o sobre las posibilidades que brinda la tecnología. También hay muchos que la ignoran y por eso son controlables, ¿no? Los programas o las redes sociales, generalmente una persona aprende a usar lo más habitual, pero hay muchas posibilidades que brindan ciertos programas o ciertas redes, justamente pensando en esto del control, que no somos muy conscientes cotidianamente, pero quien sabe un poquito más o se las ingenia, las puede utilizar justamente para eso, ¿no? Entonces ahí también hay como un desfasaje, y el manejo de la información y la tecnología es otro elemento que decíamos, bueno, ¿cuáles son los elementos que nos dan un ejercicio de poder? Ese es otro, y muy, muy novedoso, pero que puede brindar una fuente de poder que otro grupo o otra persona no tenga. Bueno, ¿hay algún otro comentario? Ya más o menos estamos en el horario. ¿Cómo les resultó? ¿Les resultó interesante poder conectarnos de esta manera? En la virtualidad que nos obliga a la pandemia. Bueno, y tratamos así de hacerlo lo más dinámico posible, porque lo que está en las clases, no tiene mucho sentido repetir como loro lo que ya nos matamos escribiendo. Pero sí, cómo lo podemos ir cruzando con nuestras propias experiencias cotidianas, y siempre nos pasa a nosotros como equipo, y creo que les pasa a ustedes como alumnos y alumnas, siempre escuchar a otras personas nos hace un gran aporte y nos abre a pensar otras cosas que a veces en los libros o en los textos no aparecen, y a poner en relación eso que aparece en letra de molde con lo que vivenciamos cada día. Así que les agradezco haberse hecho este rato para participar de la clase. Como les decía, mañana o pasado ya lo vamos a compartir en la plataforma por si quieren revisar algún aspecto. Y bueno, ya el lunes van a tener los contenidos de la clase 3, que ya nos metemos profundamente en la cuestión de la violencia, y de cómo eso aparece y qué cosas son similares y qué cosas son diferentes respecto a las parejas de personas adultas, que me parece que es bien interesante. Y en la clase 4 vamos a ver más los aspectos metodológicos de la cuestión de la prevención, y si les parece hacemos un encuentro similar a este cuando ya tengamos transcurridas esas dos clases, y hacemos un intercambio sobre el contenido de la 3 y la 4, que me parece que también les va a resultar interesante, porque lo van a poder empezar a pensar hacia futuro de cómo aplicarlo en sus ámbitos o en sus trabajos o en sus actividades profesionales. Así que me parece que ese va a ser el desafío de las clases 3 y 4, y esperemos que les resulten interesantes y les vayan aportando también algunas ideas. Ahora solo voy a... una aclaración.
Sí. En algún momento puede participar de alguna de estas capacitaciones, Sí. y la verdad que en esto agradecerles porque nos fueron muy útiles como herramientas para trabajo con los adolescentes en cuanto a disparadores, así que por eso la verdad que en eso agradecida por esta posibilidad de que enriquecer nuestro trabajo, porque ya lo hemos vivenciado, nos sirvió mucho, y esto, el intercambio siempre ayuda, así que en eso muy agradecidas porque realmente nos brinda herramientas, y eso ya lo hemos vivenciado. Bueno, muchas gracias, Así que Noelia, y también a nosotros nos enriquece cada grupo con el que trabajamos, porque no sé si estabas al principio, pero decíamos en estos temas, todo el conocimiento se va haciendo camino al andar. Y por suerte, cada persona es distinta y cada grupo con el que trabajamos es distinto, y eso es un gran desafío porque no nos podemos achanchar. No podemos tener un modelo que apliquemos con todos los grupos, con todas las personas, en cualquier condición, sino que todo el tiempo el contexto nos desafía a tener que hacer cosas distintas. Y si bien es cansador, porque no podemos tener no es eso de, bueno, para el bolsillo de la dama, para el bolsillo del caballero, para la cartera de la dama, no podemos venderlo empaquetado, pero eso también es lo que hace que todos los días tengamos ganas de hacer cosas, ¿no? Que no sea siempre lo mismo, y en eso el trabajo de género, el trabajo de prevención de violencia, pero sobre todo el trabajo con jóvenes, siempre es así, siempre es desafiante. Bueno, tal cual, es así, un desafío. Bueno, les agradezco mucho, que tengan muy lindo fin de semana, así el lunes empiezan con las pilas puestas para leer la clase 3. Y muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en dos semanas, 2 semanitas y media. Chao, gracias. Gracias. Gracias, hasta Chao luego. a todas, Hasta a luego. todos. Chao a todos y todas. Chao, Ay, gracias. gracias.